Gracias por continuar con nosotros, el profesor Marino Mendoza y este servidor Hansel García, frente al micrófono para todos ustedes. Hoy, 15 de septiembre, el mundo observa, yo diría que celebra el Día de la Democracia. Así es. Varios tratados sobre la democracia con los cuales coincido que establecer este sistema, más allá de ser un sistema de gobernanza, un estilo de vida. Porque mucha gente, cuando se le habla de la democracia, solo cree que estamos hablando del derecho a votar cada 4 o 6 años para elegir un presidente, un alcalde o un diputado, y no. La democracia es más que eso. La democracia es más que eso. Bueno, y precisamente nuestro invitado... Pero hay que decirlo antes que usted llegue directamente al invitado, Sí. porque dije algo ahorita que él ya asombró, pero bueno, realmente la democracia la han distorsionado. ¿Cómo así, sistema, profesor? Sí, claro, la han distorsionado, hay un sistema muy abierto, muy tolerante, que se respeta a sí mismo, aquí no hay régimen de consecuencia en el sistema, bueno, para lo que se quiere. Entonces la democracia le han ido haciendo daño como sistema, que es un sistema, digamos que muy abierto y muy respaldado por el mundo y por la sociedad dominicana de manera particular, pero hay que someter al orden, porque si tú analizas la democracia de nosotros con los Estados Unidos, entonces tú dices, bueno, pero la comparación no es válida porque allá hay orden. Es que la democracia también implica orden. Claro, pero aquí se ha distorsionado, por eso usé el término. Francisco Tavares, el demócrata, está con nosotros, profesor. El hijo de doña... De don Pancho y doña Fela, Marino. Qué gusto tenerte. Saluditos, hacen un honor para mí, Marino, maestro, en múltiples espacios. Sí. Maestro también del arte, del billar. Rafael y a todo el staff de aquí, a la audiencia sobre todo, que siempre está tomando el rumbo, esta propuesta que tanto disfruto y me gozo. Un abrazo y un honor. Gracias, Francisco. El honor es compartido. Y antes de que entremos en todas esas argumentaciones de por dónde tú entiendes que va la democracia, no solo la nuestra, yo faltaría al ejercicio profesional y personal si no empiezo preguntándote tu opinión sobre esa aseveración que hace el profesor Mendoza de la democracia nuestra. No, yo entiendo, el profesor es muy agudo y sagaz y es un hombre guardando la distancia con el único dominicano que sabe conceptualizar, según él, que es Lionel. Es un hombre, el maestro y profesor Marino del pensamiento complejo. Pero entonces, dice don Marino, aterriza, que la democracia la han cualquierizado, aquí la han distorsionado. Bueno, de cierta manera, lo que pasa es que la democracia tiene diferentes formas de vivirse y sentirse. Cuando tú perteneces a una élite que ha logrado acumular riqueza, que ha sido beneficiada, evidentemente por privilegios, entonces tú vas a tener una definición del acceso de la democracia y del sentir de la democracia muy diferente a cuando tú te ubicas en un segmento poblacional que no ha sido privilegiado. La democracia es una hermana gemela, la democracia es la hija del sistema capitalista. Donde prima el sistema capitalista hay democracia, pero imperfecta. Entonces ese capitalismo salvaje, Hansen, y yo creo que si interpreto bien al maestro Marino sociológica, antropológicamente, es desde el punto de vista que él se refería, ha sido utilizada para privilegiar a grupos de poder que deben garantizar el acceso a riquezas y luego a defender esos medios, y es un negocio. La democracia representativa se ha vendido como una fórmula mágica que en realidad ha sido distorsionada. Ahí coincido con don Marino, porque sencillamente yo estoy de acuerdo con eso. Lo que se hace es que cuando tú tienes el privilegio para... a mí no me gusta mucho el tema de decir en comunicación, vamos a aterrizar, porque pareciera que entonces cuando tú conceptualizas estás perdiendo el tiempo. Tenemos que comenzar a tener el sentido de la importancia de cómo el pensamiento lógico, el razonamiento se basa en un pensamiento matemático. Le tenemos miedo a la matemática porque los profesores nos enseñan a derivar una ecuación lineal, pero nunca nos dicen cómo eso va a impactar nuestro metabolismo cerebral para poder
poder entender decisiones básicas, incluso de cuándo debo casarme y con qué mujer o con qué hombre. Y si debo. Y si el amor de verdad se siente en el cerebro o en el corazón. El corazón es un órgano que tiene una función biológica, no piensa el corazón. No. Usted piensa con el cerebro, usted no ve con los ojos, Mal consejo, usted no escribe con las manos y usted no huele, no siente los olores con la nariz. Usted huele con el cerebro, o sus ojos no ven, es su cerebro que decodifica las imágenes. Usted no escribe con los dedos, usted escribe con el cerebro. Y lamentablemente a lo que más ignoramos es a ese proceso del pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En pocas palabras, que República Dominicana no tiene un aparato productivo nacional y en consecuencia no cuenta, lamentablemente, con la salud económica que le garantiza a la mayoría de los dominicanos que tenga los básicos resueltos. Y cuando tú le planteas a alguien que tiene deficiencias, incluso para movilizarse de su casa al trabajo, y que va a gastar más de lo que gana en transporte, en ropa y en telecomunicaciones, y le hablas de democracia, te va a decir ¿qué democracia? Entonces la democracia tiene que ser un ejercicio no participativo, primero reivindicativo. Y el problema es que cuando nos comparamos con naciones desarrolladas, esas naciones no llegaron primero a un estadio de desarrollo teórico conceptual como Estados Unidos en su constitución, sino en el acceso a superar las limitaciones fundamentales que tienen que ser resueltas por un liderazgo político y económico. ¿Qué hacer, Francisco, entonces, para lograr una democracia más inclusiva, menos excluyente, más participativa de todos los sectores sociales? Yo creo que debe haber un relanzamiento desde el punto de vista del liderazgo empresarial y político en República Dominicana. El gran problema es que quienes toman las decisiones de cómo llegar a las posiciones de poder en nuestro país tienen que doblegarse en el proceso al financiamiento de las campañas. Hablando de manera práctica y llana, y saludo a la gran amiga y admirada Yanet Camilo, por ejemplo, que es una veterana, guerrera, una mujer de éxito. Tú tomas el ejemplo de Yanet desde mi punto de vista y tú ves que Yanet siempre ha estado en la política participando con propuestas, con ideología, pero de repente, ¿qué pesa más? La capacidad de tú competir para comprar el voto cuando tienes que medirte a gente que tiene, oigan bien esto, qué delicado, hoy día más que nunca. Tú vas a competir en la alcaldía y de repente ese alcalde, candidato de una organización política, viene de una estructura del crimen organizado, donde él ha lavado dinero y donde practica el narco y es financiado en consecuencia por estructuras de banca de lotería, de hoteles, de sectores productivos, sin ponerle nombre y apellido. Yo no creo que todas las familias ni todos los empresarios son corruptos, pero hay muchas cosas mezcladas dentro del aparato productivo de una nación como República Dominicana. Entonces, cuando las ideas de una candidata, de un candidato a una posición electiva, tienen que pasar por el filtro de quién gana la posición, Hansen, si quien tiene más capacidad de comprar votos y de la logística el día de las elecciones de cara a una sociedad que no tiene que comer y que cuando tú le pones 2,000 pesos o una propuesta ideológica te va a elegir los 2,000 o los 500. Claro. Hasta que no transformemos ese sistema de elección dentro de la pata de la democracia, que es la democracia electoral, no vamos a lograr tener un resultado diferente. La democracia no es votar cada 4 años y tener el derecho constitucional de elegir y ser elegidos. Tú tienes que tener independencia económica, tienes que tener seguridad, Estado de Derecho, tienes que tener acceso a recursos fundamentales para luego entonces elevar la masa crítica social y pedirle a la gente que pueda valorar el discurso ético-moral. Aquí se ha abusado demasiado de la explotación de los privilegios, del uso indiscriminado del presupuesto nacional para que la gente se mantenga sin el acceso a ninguno de esas necesidades sentidas reales. No, tú no puedes pensar cuando tienes hambre. Y es un tema que parecería como irónico cuando decía Lidio Cadet que el dominicano no piensa y que
los únicos serios eran los PLDistas. Bueno, es que si tú secuestras todo el acceso a las necesidades fundamentales, teniendo el control absoluto y el monopolio de la administración del presupuesto nacional, que es primero pedirle a la gente que cambie su forma de pensar, es como tú criticar las letras del dembow, cuando lo que están haciendo los muchachos es retratando la realidad que se vive con los puntos de drogas y con el teteo en los barrios. Si tú quieres cambiar el arte, tienes que cambiar la realidad social primero, para que se escriba desde un punto de vista diferente a lo que se está viviendo. Entonces, a veces queremos nosotros entender que impactando y cuestionando la forma vamos a cambiar el fondo, y no es posible. ¿Le ha faltado voluntad a nuestros actores políticos para revertir esa debilidad en la democracia que tú señalas? Yo creo que no es un tema de voluntad solamente. Al final, cuando tú te preguntas qué ha pasado en nuestro país con políticos muy serios, que como Bosch, cuando llega en el 63 con el PRD, como presidente democrático, el primer presidente electo democráticamente, termina venciéndose él mismo en una especie de autogolpe de Estado, porque al final la única forma de que Bosch se mantuviera en el poder era cediendo a toda su visión y sus principios de un poder militar que se confabula con un poder empresarial, y un poder empresarial y militar que se pone de acuerdo con un poder político. No es un tema de voluntad, es un tema de realidad. La República Dominicana tiene que tener un modelo económico diferente. Nosotros, si no pensamos primero en la transformación del sistema económico, no vamos a lograr vencer la corrupción y la impunidad. Aunque suene fuerte, República Dominicana no puede explicar cómo los dominicanos nos mantenemos consumiendo durante todos los días de cada mes del año en una especie de economía que no tiene sustento orgánico. No producimos ni somos competitivos en el área agraria. No tenemos una industria sobresaliente con respecto a Centroamérica. Tenemos un modelo de zona franca gastado. El sector turismo vive de los descansos de las ciudades y de las naciones que cuando paran de producir se van al descanso, y tenemos que competir. Entonces, ¿cómo tú explicas este desarrollo económico que en gran medida, no todo, pero que en gran medida no es y siempre ha estado impactado por la corrupción, por el lavado, por el narcotráfico y por el ilícito? Entonces tú no puedes plantearte cambiar todo ese modelo si no tienes un relanzamiento del aparato productivo nacional, porque te vas a quedar en el camino tratando con toda la voluntad de hacerlo, y te van a sentar, que es lo que pasa con el presidente Luis Abinader. Y tú dices, bueno, ¿qué le pasa a Luis? Para ilustrarlo de la siguiente manera: es que el presidente Luis Abinader y el PRM, para poder sacar al PLD y competir, tuvieron que recibirle dinero en campaña y venderle las candidaturas del PRM y recibir apoyo de gente vinculada al narcotráfico que está en nuestro Congreso. Candidatos y decretos que se le dieron como pago a personas que jugaron un rol fundamental, porque para vencer la maquinaria del PLD habría que hacerlo con dinero. En las actuales reglas de juego no es posible que tú tengas un partido que con ideología compita en la misma lógica de que es con dinero que tú ganas la posición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar la calidad del empleo, transformar la capacidad productiva para que el empresario pueda entonces tener una energía de calidad más económica, tener un sistema de transporte colectivo, porque tú no le puedes pedir a un empleado a un empresario que tiene que tener una planta eléctrica, una cisterna, pagar seguridad, y lo más difícil aquí es producir, que entonces mejore las condiciones del empleo, porque las utilidades están deplorables. En todo lo que el Estado tiene que asistir, le falla al ciudadano y al empresario. Entonces hay que transformar prácticamente toda la concepción del Estado dominicano para poder impactar esa realidad donde los dominicanos podamos elegir ideas. Gracias, hermano Francisco. Siempre es un placer, un honor conversar contigo, y sobre todo estos temas tan neurálgicos para nuestra sociedad. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. La verdad que sí, que es un gusto escuchar a Francisco. Yo me callo, yo escucho, aprendo cuando viene aquí siempre Francisco a hablarnos. Bueno, hoy celebramos democracia, una palabra que surgió en Atenas, imagínense ustedes, el poder del pueblo, el pueblo para elegir. ¿Y cómo va a elegir un pueblo que no está bien educado? ¿Dónde debilita la democracia? En la educación. ¿Qué ejercicio de ciudadanía tenemos en la educación? Deberíamos mandar a leer a John Locke en la época del Renacimiento, que retoma precisamente el término de la forma del gobierno de la democracia. El pueblo que tenga el poder.
el pueblo que decida a quiénes le van a gobernar, el pueblo que haga la autocrítica, pero ¿qué pueblo en República Dominicana tiene la capacidad de decidir y cómo el pueblo puede decidir cuando no tiene educación? Esa enseñanza no cabe. Ya no cabe, ¿verdad que no? Nah. Ya no cabe. Entonces eso es lo que tenemos hoy. Imagínense en Haití, ¿qué pueblo decide? La soberanía, la democracia. ¿Cuáles son las herramientas que hoy tenemos para poder definir que el ejercicio ciudadano en República Dominicana definitivamente es democrático? Estuvimos hablando con el demócrata. Usted no se mueva, que volvemos en breve aquí, Tomando el Rumbo.